Señores, tenemos un trabajo que publicó el doctor Ramón Antonio Veras con respecto a reflexiones sobre el año nuevo y lo que recibimos. En el nuevo año debemos de ser mejores ante nuestros semejantes. Un trato agradable hacia los demás debe ser un signo de que en nuestra conciencia también ha llegado el año nuevo. Ese trabajo, esas reflexiones del doctor Veras, con sus conclusiones, dan la sensación de que tenemos que cambiarle al doctor Veras su acepción de abogado de Santiago. Más bien parecen las reflexiones de su excelencia reverendísima el cardenal Ramón Antonio Veras. Sí, porque se parecen al Papa Francisco. Sí. Así que yo les recomiendo que lean el trabajo del doctor Veras. Bien, señores, el que un abogado se esté pronunciando más a favor de la conciliación que del pleito ya es notable. Bien, señores, Israel Abreu Rosario es contador, experto en finanzas e impuestos y miembro de la Comisión Económica del PRD. Está en función oficial de ese partido, que tiene interés de que en el último día el país conozca algo con respecto a esa área tan importante de la política que es la economía. Israel Abreu, bienvenido. Buen día, don Julio, gracias por invitarme en el último día del año, un día sumamente importante para todos los dominicanos, donde celebramos la partida de un año y un año nuevo al mismo tiempo. Le envía saludos José de Paul y Iván Rodríguez, su amigo. Este es el equipo económico de Miguel Vargas y del PRD. Adelante. Así es, don Julio. Mire, en el día de hoy, como parte de los trabajos que hacemos en la Comisión Económica, trajimos algunas de las explicaciones relacionadas con el presupuesto del año 2016 y lo que pasó durante todo el año 2015. Y para tales fines traemos unas imágenes que nos gustaría que el director de cámara pusiera. Por ejemplo, la imagen número 4. Aquí nosotros damos detalles de la composición del presupuesto. Tratamos de hacerlo de la manera más didáctica posible. ¿Cómo nos enteramos? Ok, perfecto. Aquí la tenemos. Si usted se fija, tenemos la distribución global del presupuesto. Ya es de manera general conocido que el presupuesto general del Estado para el año 2016 es de 663 mil millones de pesos. Entonces, en esta gráfica, de la forma más didáctica posible, le explicamos a su amable teleaudiencia la distribución de dicho presupuesto. De ese presupuesto, 490.298 millones de pesos van a ser los ingresos por concepto de recaudaciones. Las recaudaciones son los dineros que pagamos los ciudadanos y las empresas a través de los diferentes tipos de impuestos, como son el ITEVIS, el impuesto selectivo al consumo, los advalores, los gravámenes, los selectivos al consumo, entre otros impuestos. Los hidrocarburos también, muy importante. Por otro lado, tenemos entonces la parte en roja, que son los gastos que va a tener el gobierno para el año 2016, que son 566.191 millones de dólares. Ese es el dinero que de manera general están distribuidos todos los gastos del Estado Dominicano. Al tiempo, en MAMEI, van a encontrar la parte del financiamiento. El financiamiento van a ser todas las facilidades que va a recibir el gobierno durante el año 2016 para completar, primero, el financiamiento de la deuda, como lo ponemos ahí, amortización de la deuda, y por otro lado, cubrir el déficit fiscal, que para el año 2016 va a ser de 75.893 millones de pesos. Yo quiero explicar en la imagen número 3 de dónde proviene la parte del déficit. En la imagen número 3, por favor, al director. ¿De dónde proviene el déficit y qué es eso en un idioma lo más didáctico posible para que la gente lo entienda? Un déficit de manera general, imagínense que usted gana 20.000 pesos mensuales, el equivalente a 240.000 pesos al año. Pero después de usted hacer un análisis de su presupuesto
para ese año se da cuenta que usted va a necesitar para poder financiar su estilo de vida, la educación de sus hijos, el transporte, su vivienda y su estilo de vida en sentido general, ¿verdad? Usted va a necesitar 300,000 pesos. Pero a usted solamente le van a ingresar por los diferentes conceptos, salarios, sueldos, alquileres, o dinero o dividendo de algún tipo de empresa, intereses por financiamiento, etcétera. Usted solamente va a recibir 240. Usted tiene que decidir de dónde usted va a buscar ese dinero para financiar esos 60,000 pesos que le falta en el ejemplo, comparándolo con el caso del Estado. Ese déficit, en el caso nuestro, que es de 75,893,000 millones de pesos, es la diferencia entre los gastos reales que va a tener el Estado durante el año 2016 y los ingresos reales que va a tener el Estado, que van a ser de 490,298 millones de pesos. Ahí se produce el déficit. Esos 75,893 millones de pesos es el dinero que vamos a tener que tomar prestado para poder financiar los gastos que tiene el Estado para mantener y cubrir las responsabilidades que son propias del Estado dominicano de acuerdo a nuestra Constitución, que son salud, vivienda, educación, entre otros. También se puede calcular el déficit simplemente restando los gastos de amortización o servicios de la deuda del total del financiamiento. Como pueden ver ahí también que se ha especulado mucho al respecto de esto. Todos estos datos provienen de fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda y del Banco Central. Son 97,366 millones de pesos el monto real que se va a dedicar al pago de la deuda. Entonces podemos bajar aquí al piso, don Julio, para entonces ya de manera general la gente entienda cuál es el objetivo primario de nosotros hacer este tipo de explicaciones. Imagínese usted que en el ejemplo que le puse, una familia que devenga 240,000 pesos al año, pero que tiene gastos mínimos de 300,000 pesos mensuales, de 300,000 pesos al año, una diferencia, un déficit de 60,000 pesos que va a tener que financiar a través de un préstamo, de una tarjeta de crédito, etc. Es el mismo caso del Estado dominicano. Nosotros en la situación actual no podemos simplemente circunscribirnos a los ingresos que va a tener el Estado, sino que debemos procurar financiar la parte restante para poder mantener y cubrir todos los gastos que tiene el Estado y las responsabilidades con las que debe cumplir. Ahora, el punto es, en este caso, y partiendo del histórico de los últimos 12 años, don Julio, que el presupuesto para el año 2016, siendo este un año electoral, es un presupuesto bastante responsable y diría yo hasta constreñido, con bastantes limitaciones, y que fue hecho también de manera responsable para cumplir con todos los compromisos sin transgredir, sin que se vea como un presupuesto politiquero, donde se mantuvieron, por ejemplo, en el caso de los gastos corrientes, fue menos de 0.1% el aumento en dicho renglón. En años anteriores hemos visto aumentos hasta de un 5% en ese solo renglón. De manera general, el presupuesto del año pasado fue de 630,000 millones de pesos. En este año tenemos 663,000 millones de pesos, un aumento de menos de un 3% en el presupuesto. ¿Y cómo ha manejado la administración Medina el déficit que encontró? Bueno, de manera específica, es importante acotar que el déficit lo pagamos nosotros. Lo único que hace el gobierno a través de sus diferentes instituciones es administrar adecuadamente los recursos públicos. Al final, el déficit lo pagamos los contribuyentes y lo estamos pagando a partir del año 2012 con la ley 253/12. Ahora, el gobierno de Danilo Medina ha sabido sortear y administrar adecuadamente para que dicho déficit se redujera. Para el año 2015 se proyecta, porque los números que tenemos es hasta el 30 de noviembre, cerrado el 30 de noviembre, un déficit de cercano a 2.9%. Esperemos que sea menos, 2.5, 2.7. Y para el año 2016
esperemos que se reduzca, y eso es lo que ellos proyectan, que se va a reducir en cercano a 1.1%. Son expectativas bastante altas, por eso hablo de la responsabilidad en la confección del presupuesto, porque esperar un déficit por debajo de un 1.1%, un presupuesto relativamente constreñido en un año electoral, pareciera ser complicado. Israel, Ajá. después del acuerdo de Estados Unidos y Cuba, yo creo que el acuerdo entre Danilo Medina y Miguel Vargas, PLD-PRD, ha sido el acuerdo más importante que se ha llevado a cabo en este año. Y quizás uno de los más importantes en la historia política dominicana. La exposición que tú estás haciendo, yo la debo de interpretar como un señalamiento al aliado o como una crítica en la que la campaña de ustedes dice: el acuerdo es más trabajo y es un acuerdo exclusivamente electoral. Háblame de cómo debo interpretar ese señalamiento que está muy claro. Esas son las cifras que da el gobierno. Hay 75 mil millones de déficit, que es lo importante. Hay que buscarlo con un préstamo o con préstamos. ¿Ese préstamo está conseguido o hay que salir a buscarlo? Pero primero lo presupuestaron antes de conseguirlo. Claro, se presupuesta, y por la situación financiera de República Dominicana, que hay que también decir que relativamente se le han alineado los planetas de manera favorable a Danilo Medina. Gobierno. Y los números que ofrecemos y los datos que ofrecemos de manera específica, nosotros lo que hemos propuesto y lo que hemos hecho con el PLD es un acuerdo de gobierno compartido. No debemos... pero no de presupuesto compartido. No, todavía no. Es que yo no sé si tú estás criticando el presupuesto que vas a compartir. Yo no lo estoy criticando, yo lo que estoy analizando. Yo lo que estoy analizándolo y explicándolo. Y también, que claro, es bueno que la gente lo sepa. El hecho de que nosotros tengamos una alianza no significa que las situaciones que deben ser mejoradas y las situaciones que deben mantenerse de acuerdo a cómo vayan siendo realizadas, por ejemplo, en el caso del presupuesto, no debemos criticarla, debemos criticarla y hacer las críticas para que sean mejoradas de manera específica. En este caso, tenemos un presupuesto, como lo decimos, responsable, que necesita mejoras y que necesita al final que se reestructure nuestro presupuesto por la situación tan difícil que tenemos. Mire un número importante, para que usted entienda a lo que nos referimos, y que República Dominicana, Danilo Medina, tiene una canasta de situaciones, de problemas sociales, y tiene entonces un folder de ingresos para resolverlo. Imagínense ese escenario. Un archivo de 100 folders con un solo file para resolverlo. El hecho es que para este presupuesto solamente el 49% de los ingresos reales a recaudar, de los impuestos a recaudar, solamente se va a gastar en amortización de la deuda, o sea, los servicios de la deuda, y el gasto a la educación. Para que usted entienda el problema que tiene Danilo Medina. Imagínense que cualquier ciudadano, para que la gente entienda en buen dominicano, usted tiene esos 240 mil pesos al año para resolver todos los problemas de su familia, y de esos 240 mil pesos, solamente la mitad, estamos hablando de 120, usted lo va a dedicar a pagar préstamos y a pagar el 4% a la educación. O sea, en la educación de sus hijos y en pagar los préstamos para pagar la casa, los carros o los intereses de deuda. Es una situación bastante difícil. ¿Y ustedes le hacen alguna recomendación? Claro que sí, se la estamos haciendo. Por ejemplo, ahora mismo, y sobre todo en un año electoral, que debe manejarse la finanza pública con mucha responsabilidad, porque el histórico que tenemos, por ejemplo, para el año 2008, es que tuvimos un déficit de cercano a los 50 mil millones de pesos. ¿Pero qué debe hacer? ¿Qué debe hacer entonces? Mantener la disciplina fiscal. Lamentablemente, muchos ciudadanos, por ejemplo, hoy, que culmine el año 2015, 31 de diciembre, mañana vamos a tener una tasa de un 16% para productos como el aceite vegetal y animal, el cacao, el café, entre otros rubros derivados, por ejemplo, de los lácteos, como el yogur. ¿Y es cierto que Miguel Vargas y el PRD le pidió la posposición de la aplicación del ITEVI a Danilo Medina?
No, eso yo no lo tengo de fuente oficial. ¿Y tú eres partidario de posponerlo? Bueno, Para que Abinader no se le adelante. la verdad es, este planteamiento que usted me hace es prácticamente imposible, partiendo del hecho de lo que son las proyecciones para el año 2016. Está en el presupuesto. Está en el presupuesto. Pero también estaba en el presupuesto, que debo recordarlo, el impuesto a la placa, que fue pospuesto en diciembre del año 2012. No sé si usted recordará que se iba a cobrar la placa de acuerdo al año. ¿Y el descenso del petróleo favorece o beneficia el presupuesto? Lo favorece, Ahí claro fue que se sí, alinearon en los sentido planetas. general. De hecho, Ahí es que se va a compensar, ¿verdad? así es. Y de hecho, si usted se fija, en sentido general, favorece por un lado y por otro lado también le genera cierto estrés, partiendo del hecho de que ahí hay impuestos. de que los hidrocarburos son una fuente generadora de impuestos. Bien, yo quiero que para terminar Israel Abreu nos cierre el tengo una comentario preguntita. sobre el presupuesto Oye, doctor, y perdóneme, yo tengo una preguntita. adelante. ¿Cómo el partido de vos, que vos administrabas, era un partido propositivo? ¿no? ¿Cuál de los dos? ¿El PRD o el PLD? Los Los dos dos, administró. los dos. todo lo que fundó él, Cuando todo vos lo que estaba él al fundó. frente, tenía una comisión económica que no solamente hacía críticas, sino también que hacía propuestas. ¿Cómo ha evolucionado usted tan rápido de ser un partido que todo lo criticaba a un partido de propuestas que nosotros lo vemos bien, ¿no? ¿Cómo ustedes han logrado llegar a esas conclusiones? En Que sentido, son positivas para la sociedad. claro que sí. En sentido general y de manera particular, en el caso del PRD y sobre todo en los últimos del 2008 hacia acá, en los años en que Miguel Vargas ha sido candidato y ha formado parte de los organismos de dirección del Estado, del Estado no, del PRD específicamente, siempre se ha hecho de manera general críticas constructivas. Nosotros, independientemente de que estemos en la oposición, que no es el caso ahora, siempre hemos hecho críticas El constructivas señalamiento es que para que le agreguen valor Israel, a la economía. el señalamiento es que manejen con cuidado la parte fiscal. Así es, que la manejen con cuidado y que mantengan lo que han previsto en el presupuesto actual. Para poder sortear la situación y el déficit que tenemos actualmente, no se amplíe, don Julio. Bien, personalmente, antes de irte, ¿tú piensas que el próximo año es promisorio o es preocupante? No, es promisorio, cerramos con un petróleo a 34.70. El presupuesto del año 2015 que recién cierra fue hecho sobre la base de una tasa del dólar de 46.20 y todavía no llega a 45.50. O sea que hay muchas variables que le han favorecido al gobierno. Bien, le damos las gracias a Israel Abreu y quiero hacerte una invitación. No me lo dejes para el último día del año. Perfecto. En todo el curso del año ven a menudo a seguirle haciendo señalamiento a este gobierno, que ahora casi es tu gobierno. Señalamiento positivo. Realmente hay un cuento que usted se lo sabe muy bueno, el señor que la señora bailó despierta. Él estaba durmiendo, sí. Le había puesto un palillo. Un palillo, sí, así dicen. Sí. Entonces nosotros tenemos el palillo, va y le pregunta, ¿y tú comiste? Ya, así dicen que comiste. Gracias, Israel. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral